Y fíjense, para cambiar de tema, hoy es 9 de mayo, aunque no exactamente un día como hoy, sino más bien mañana, 10 de mayo, murió un coloso de la política dominicana. Estamos hablando de José Francisco Peña Gómez, pero para hoy, 9 de mayo, entonces, el Partido Revolucionario Moderno, que es la faceta evolutiva en términos institucionales del PRD que tanto impulsó y que tanto abrazó Peña Gómez, pues ha establecido una agenda que tiene que ver con la rendición de honores, conmemoración de José Francisco Peña Gómez, líder eterno de esa organización política. Y entonces se ha avisado ya que para hoy, a partir de las 9 de la mañana, estarán realizando estos actos conmemorativos. ¿Qué se espera? Bueno, habrá una misa en conmemoración del 28 aniversario de José Francisco Peña Gómez y su fallecimiento. Como dijimos, esto aconteció el 10 de mayo de 1998. A las 9 de la mañana este oficio religioso en la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes en la ciudad colonial de Santo Domingo, donde se espera la participación de dirigentes, militantes, familiares, amigos y ciudadanos que buscan mantener vivo el legado democrático, social y humano de este histórico líder, José Francisco Peña Gómez. Ahí ven ustedes la imagen de este imponente líder. Qué grande fue Peña Gómez. Y cada vez que llegamos a esta fecha, señores, pues la ocasión nos sirve para preguntarnos cuánto se ha aprendido de personajes en nuestra historia como José Francisco Peña Gómez, cuánto se ha emulado o cuánto se ha negado. Bajamos aquí, Starling, por favor. La figura, el accionar, el comportamiento, lo que esperaba la sociedad de un hombre como José Francisco Peña Gómez. Nosotros nos quedamos a veces en una especie de rezago melancólico, añorando lo que nunca sucedió, esperando lo que ya no ha de pasar. Un presidente como José Francisco Peña Gómez, ¿qué tan bueno hubiese sido? ¿Qué gran fiasco hubiese sido que Peña Gómez fuera presidente de la República? Son las preguntas que nos hacemos cuando llegamos a estas fechas históricas. Y lo planteo de esta manera porque mirando nosotros la sociedad dominicana y mirando cómo marcha el mundo, posiblemente lleguemos nuevamente a la conclusión de que lo mejor que le pudo haber pasado a Peña Gómez fue no haber sido presidente de la República. El ejercicio del poder desgasta, degrada, ensucia. Y entonces, por eso hablo de un rezago melancólico, porque posiblemente pensemos que lo mejor es quedarnos con ese recuerdo ampliamente positivo de lo que fue la figura, el liderazgo de José Francisco Peña Gómez. El tiempo se ha encargado de demostrar que quien llega a una posición de poder se expone a muchísimos ataques. Peña Gómez de por sí lo vivió. Pero yo me río porque hablaba en días pasados con un histórico también líder del Partido Revolucionario, entonces Partido Revolucionario Dominicano, ahora PRM, en Santiago. Y yo le decía, qué irónico que en una sociedad en donde se abraza tanto el valor capital, entiéndase el valor material, el amor al dinero, donde se abrazan tanto estas ideas materialistas, estas ideas competitivas, individualistas, particularistas, se aúpe tanto, irónicamente, la figura de un hombre como José Francisco Peña Gómez. Y esa persona, ese hombre reconocido de ahora el PRM, simplemente me dijo, ¿tú sabes por qué esta sociedad dominicana sigue enarbolando tanto la figura de José Francisco Peña Gómez, a pesar de la negrura que tanto molesta a tantos sectores de esta sociedad, a pesar de ese color que tanto molesta a algunos sectores conservadores? Y tú ves esos sectores conservadores enarbolando la figura de José Francisco Peña Gómez justamente. Bueno, porque irónicamente José Francisco Peña Gómez, primero, está muerto y obviamente ya no representa ninguna amenaza para los intereses de esos grupos que abrazan tanto la miseria humana, de esos grupos que a la vez alzan la voz en defensa del individualismo, en defensa de aquella doctrina de que el más poderoso es el que tiene que sobrevivir y el que tiene que subsistir y a quien se le tiene que dar prioridad. Es irónico, lo entendí de esa manera y sí, le di toda la razón y dije, caramba, pero es verdad. José Francisco Peña Gómez, ahora ya fallecido a 28 años de haber muerto, ¿verdad?, de aquel cáncer de páncreas que posiblemente se lo produjo toda la lucha
por los derechos humanos, por la igualdad, pues ya no representa ninguna amenaza para esos sectores. Y yo simplemente miro a los expositores de esos segmentos sociales con mucha ironía también, con mucho sarcasmo, porque sé que realmente enarbolan desde la boca hacia afuera, no lo hacen de corazón. Una persona como José Francisco Peña Gómez, y no solamente hablo del sector externo, en su propio partido. Tú tienes un partido que, si lo analizamos en detalle, si lo analizamos en profundidad, tú te das cuenta que ha negado muy ampliamente el accionar, las convicciones de José Francisco Peña Gómez. Pero ahora entonces nos quedamos, como dije, y con esa descripción de ese rezago melancólico. Es muy bonito rendir homenaje, rendir honor, que lo merece, a esa figura que tanto luchó por los derechos humanos, pero que en esencia fue tan maltratada cuando estuvo viva. Pero ahora es mejor, ¿verdad?, mantener el recuerdo, mantenernos con ese romanticismo de un liderazgo que ya no representa una amenaza, pero que en la práctica este país no acepta un liderazgo, se niega a recibir un liderazgo como el de José Francisco Peña Gómez, como se negó también a un liderazgo como el del profesor Juan Bosch. Pasa lo mismo. Es muy bonito usted decirlo ahora, sí, abogamos por la igualdad, abogamos por esas ideas liberales, pero cuando tú lo ves en la práctica, cuando tú ves que eso se avecina, por lo menos en un debate, por ejemplo a nivel congresual, tú ves cómo se crispan los pelos, cómo se rasgan las vestiduras, esos segmentos. Así que en esta fecha recordamos, claro que sí, a José Francisco Peña Gómez, pero no solamente recordándolo, sino también haciendo acto de conciencia y de reflexión sobre qué tan sinceros somos nosotros como, primero, ciudadanos, esencialmente como seres humanos, luego como miembros de un sistema de partidos, y luego también como parte de un Estado que se compone de tantas ironías y de tantas incongruencias. Mucha gente habla de ser como Peña Gómez, pero lo primero que hay que hacer para ser como Peña Gómez es tirar muchas páginas para la izquierda, ya pasando a otra perspectiva. Lo primero que hay que hacer para ser como Peña Gómez es amar al prójimo, sin importar su color de piel. Lo primero que hay que hacer para ser como Peña Gómez es entender que el otro tiene el mismo derecho que yo tengo a exponer sus ideas, aunque a mí no me parezcan agradables, aunque no las comparta. Y reitero entonces el aspecto de la lectura. Hay que tirar muchas páginas para la izquierda. Para ser verdaderamente como Peña Gómez, para honrarlo como se merece, hay que leer mucho. Hay que dejar de especular. Hay que dejar de llevarnos por ese sensacionalismo, por ese amarillismo, por esa pasión que nos domina, por ese maltrato que nos caracteriza con el prójimo, por ese irrespeto al medio ambiente, por ese irrespeto a nuestro vecino. Eso hay que hacerlo para nosotros tratar, por lo menos, de parecernos a un Peña Gómez o a un Juan Bosch. Entonces, repito, tomamos este día conmemorativo al fallecimiento de José Francisco Peña Gómez para recordar todo lo grande, pero para reflexionar también sobre la sinceridad que nosotros estamos teniendo al hablar de una figura como José Francisco Peña Gómez. Y sirva eso también de mensaje muy especialmente a la sociedad, pero muy especialmente a la militancia de ese Partido Revolucionario Moderno, que en este ejercicio de gobierno, que ya tiene 6 años, pues ha dejado mucho que desear y ha demostrado que está muy distante entre lo que profesa, entiéndase, las ideas de nuestro líder histórico Peña Gómez y lo que ha venido haciendo en la práctica, que es abrazar y dar preferencia ampliamente a esos sectores que durante toda su vida mancillaron, maltrataron, escupieron la figura de José Francisco Peña Gómez e impidieron que llegara a ser presidente de la República Dominicana. Pero qué bueno, porque entiendo que quizás fue lo mejor, que se quedara ese recuerdo romántico, bonito de Peña Gómez y que nos quedara para reflexión, porque en el ejercicio del poder, señores, hay que estar dispuesto a todo.